buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas de este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos en el domingo cuarto de Adviento. Vamos a entrar a ver primeramente los signos y símbolos litúrgicos. Ahora nos toca ver acerca de la imposición de las manos. Uno de los gestos que más constantemente encontramos en las celebraciones de los sacramentos es la imposición de las manos. Este es un gesto en verdad polivalente, de varios significados, con la elocuente expresividad de unas manos que se extienden sobre una persona, a ser posible con contacto físico. Puede indicar perdón, bendición, transmisión de fuerza. Su sentido queda concretado por las palabras que lo acompañan en cada circunstancia, como yo te absuelvo de tus pecados. Y por otro lado, envía, Señor, tu Espíritu. La mano ha sido siempre símbolo de la fuerza, del trabajo, de la comunicación interpersonal. La mano de Dios que obra proezas, la mano del hombre que acoge, que pide, que toca, que comunica. La mano que quiere expresar la transmisión de algo invisible. El mejor modo para captar el sentido de la imposición de manos es repasar, aunque sea de manera breve, los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento en que este gesto es empleado también, su realización actual en los sacramentos. Vamos al Antiguo Testamento. En verdad, este signo lo hemos heredado del lenguaje simbólico del pueblo de Israel, en el que es muy variado el significado que se da al gesto. A veces significa bendición, como Jacob, que bendice así a sus nietos Efraín y Manasés. Aarón, en su calidad de sacerdote, alzando las manos, bendijo al pueblo. Otras veces, el gesto quería indicar la consagración para una tarea, la designación de una persona para una misión, como Moisés, por encargo de Yahvé, eligió a Josué como sucesor suyo y, delante de todo el pueblo, le impuso la mano. Con frecuencia, la imposición de las manos tenía un tono sacrificial. Se hacía el gesto por parte del sacerdote o de los asistentes sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado. Era algo más que señalar. De alguna manera, se intentaba indicar que las personas se querían identificar con el animal ofrecido a Dios. El gesto simbólico significaba, según las circunstancias, la invocación de los dones divinos sobre una persona, su designación y su consagración para una tarea oficial, la elección y la consagración de una ofrenda sacrificial,
la comunicación de poderes y de fuerzas. En el Nuevo Testamento, esta acción de imponer las manos sobre la cabeza de uno tiene también significados distintos, según el contexto en el que se sitúe. Ante todo, puede ser la bendición que uno transmite a otro. Cristo Jesús abrazaba a los niños y los bendecía, imponiéndole las manos sobre ellos. Es una expresión que muy frecuentemente va unida a la idea y a la realidad de una curación. Jairo pide a Jesús: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva. La expresividad del signo se prolonga en el encargo de Jesús. Los que crean impondrán las manos sobre los enfermos y éstos sanarán. Imponer las manos sobre la cabeza de una persona significa, en otros varios pasajes, indicar y transmitir sobre ella el don del Espíritu Santo para una misión determinada. Pablo y Bernabé son elegidos y enviados después de haber ayunado y orado. Les impusieron las manos y los enviaron. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida. También me pueden seguir en YouTube con el mismo nombre. Y les agradecería que pudieran dar un like, como también pudieran suscribirse a este canal, que nos ayude cada vez más a clarificar nuestra fe y con ella poder cada vez más colaborar en esta misión en cada uno de los lugares y responsabilidades en las cuales nos encontremos, como así es uno de los temas de hoy. El Evangelio está tomado de San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí, primeramente, tenemos que recordar algunas líneas previas de este Evangelio. Una de las cosas primeras que ya hemos hablado en otro momento viene siendo, por un lado, el Evangelio, la buena noticia, el plan de Dios. 4 evangelios que son, ante todo, documentos de catequesis, no de historia. Porque desafortunadamente a veces nosotros los tomamos como tales. Recordemos en otro momento que se dice: muchas cosas se escribieron, pero se escribieron estas para que escuchando crean y se salven con ellas. Esto viene siendo la finalidad de la Sagrada Escritura. Y máxime todavía como cristianos que somos, pues mínimamente tenemos que tener los evangelios. Hay ediciones bastante baratas, inclusive de los mismos evangelios, como también del Nuevo Testamento. La otra cosa también que debemos de tener presente, lo que decíamos del color que portamos en las celebraciones en este tiempo de Adviento, el morado, que significa reflexión. Reflexionamos en ese proyecto, en esa venida, primera venida del Señor, hecho carne, que también se va a ver en esta ocasión. Y otra de las cosas es también los esponsales del tiempo del Señor. Había 2 momentos parecidos a los actuales, que viene siendo, por un lado, la petición de la novia, que en otro caso judío vendría siendo ya el compromiso, que estaba con el otro y la otra entendidos que ya eran admitidos para futuramente, brevemente, pudieran hacer ya definitivamente las nupcias, la fiesta, mas también el poder formalizar una casa, un hogar, una vida aparte. En ese ínter del primer momento y el segundo, se presenta el Evangelio de hoy, que hay que recordar
que no solamente es la anunciación a María, que va a ser la madre del Señor. Llena de gracia, el Señor es contigo. Sino que también ahora le toca a otro personaje. Y aquí no se nos debe de olvidar lo que hemos hablado en otro momento, que iban a ser sobre todo 3 personajes en este Adviento, que nos iban a acompañar poco a poco a la natividad del Señor, que vendría siendo por un lado Isaías, que ya lo hemos visto mayoritariamente en los domingos anteriores. Por otro lado, Juan el Bautista. Y por otro lado, este par, María y José. Ahora, primera lectura. La primera lectura nos está hablando acerca, quizás no comprendamos, el rey Ahaz, que se encuentra ante un problema de invasión, tanto de Babilonia como de Asiria. Y el profeta Natán quiere que ponga su confianza en Dios. Inclusive le pide que dé una señal para que crea en ese Dios y pueda así vencer a los enemigos. Pero sin embargo, no hace caso y se alía a Siria para poder combatir a los asirios. Y aquí viene lo que nos dice la primera lectura: debido a que no tomarás el nombre de Dios en vano. En otro momento el Señor Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Y él, Ahaz, no quiere hacer esto a Dios, pedirle una prueba, y sin embargo la prueba viene de su descendencia de Ahaz. Va a venir precisamente el Mesías, el Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado en María la Virgen. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos en este siguiente segmento. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de las Casas, parroquia de San Francisco de Asís. Estamos viendo el Evangelio y aquí debemos de tener en cuenta que los evangelios, como ya decíamos,
son catequesis o historias, como diría el padre Aste, historias catequéticas para nuestro proceso de crecimiento en la fe. Y hay que tomarlas precisamente en ese sentido, de fe, puesto que fueron escritas 60, si no 70 años, y a veces hasta 80 después del Señor. Así es que son pinceladas que reflexionó la comunidad y las quiso impregnar en letras para futuras generaciones, sin negar la inspiración del Espíritu Santo, precisamente para que se escribieron estas, para que creyendo y creyendo tengamos la vida eterna. Así es que aquí una de las cosas primeras que hay que tener en cuenta viene siendo Jesús, nombre que vemos en el Evangelio, que se le dice a José: concebirá por obra del Espíritu Santo y le pondrás el nombre de Jesús. Jesús Salvador. Esa es la significación del nombre, y hasta clara: salvará al pueblo de sus pecados. Pero aquí, ante todo, debemos de tener muy presente lo que se enfatiza es la humanidad de Cristo. Lo humano. Desafortunadamente nomás nos quedamos nosotros en lo divino y no en lo humano. Y lo humano se hizo carne en el seno de María la Virgen, nació, creció, vivió, probó lo que todo humano, ante todo la muerte, sudar sangre, ser escupido, crucificado, negado por Pedro, traicionado por Judas, y también suda sangre. Getsemaní, tiene hambre. Las tentaciones: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y muy poco hemos visto o hemos tenido muy en cuenta que el Señor Jesús salió hasta los 30 años de su casa a Cafarnaún, dejando a su tierra y parentela. Muy probablemente San José haya muerto cuando él tenía unos 18 años, por ahí. ¿Y qué le tocó? El sustento de la casa, el trabajo ordinario, manual, para ganarse el pan de cada día. Ojo, porque muchas veces se cree que se fue con los monjes a aprender la cuestión del pensamiento y la yoga y no sé qué cuestiones más orientales que por ahí vemos. Es la vida primera y oculta del Señor. Historias catequéticas para crecer en la fe. Jesús
diría Pablo después, compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Ahora, pasemos a la cuestión de María y José. Atrás o en otro momento se ve la anunciación de María, que va a ser madre, sobre todo allá en marzo 25. Allí está ese evangelio, la anunciación de María, donde se le pide que sea la madre del Señor. ¿Y cómo podrá ser esto si no tengo relación con un hombre? ¿Todavía no convivo con él? Y viene la promesa del Espíritu Santo, y esta viene siendo de Dios que engendra, tercera persona divina, que engendra en el seno de María a Jesús. Le dice el ángel a José, porque el que está ahí es obra del Espíritu Santo. Es Dios, es el Mesías, es el esperado, es el Emanuel. Primera lectura. También se nos aclara que Jesús es el Salvador, el que viene a salvarnos. Y aquí también me gustaba mucho la aclaración que decía de nuevo el padre Gerardo Aste, colombiano, que decía: nosotros ponemos más énfasis en la virginidad que en lo que viene, el producto, el humano, el Dios hecho hombre para nuestra salvación, que dentro de unos 8 días celebraremos esa natividad de la palabra se hace carne. El Mesías toma nuestra condición humana para probar lo humano, como ya comentaba, hasta el trabajo, el insulto, la muerte, la traición. Por eso nos va a decir él después: yo vencí al mundo, ustedes lo pueden vencer también. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento. Habla para ustedes el padre Víctor Anguiano. Pueden también seguirme en YouTube, Una Liturgia para la Vida. También les agradecería su inscripción, más también dar un like para que estas notas y líneas
como decía en otro momento, nos vayan ayudando a crecer en nuestra fe. Y vamos y continuamos con el Evangelio. Veíamos en el anterior segmento de que tanto María y José se prestan para el plan de Dios. Igualmente, segunda lectura, Pablo también se apunta a emitir este evangelio y claramente nos está diciendo que él es el apóstol. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, ha sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Es la tarea que escoge. Tarea también que no escogieron, pero fue precisamente escogidos por Dios para ser los padres de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios en esta vida. Ya hemos hablado, por un lado, de María y de José. Y ahora tocaría a nosotros también en qué puedo yo colaborar para esta misión, para esta tarea. Ante todo, hay que entender lo que es el plan de Dios, que está, por un lado, bastante claro en Primer y Nuevo Testamento, que viene siendo que todos seamos un pueblo. Primer pueblo de Israel. Segundo pueblo, el de Jesús. Un solo rebaño, un solo pastor. Y con esto ya vendría el poder ir integrando poco a poco el amor, la justicia, la verdad, el perdón, la humildad, para la fraternidad, la unidad y todos los valores que encontramos en las Sagradas Escrituras. Que la finalidad eso era, hacer un solo pueblo. Primer pueblo, segundo pueblo. Y que si nosotros nos topamos en otros momentos, circunstancias adversas a este plan, pues tenemos que pugnarlo, decidirnos y optar por este plan, por este proyecto. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, y los envío como corderos en medio de lobos. Apuntémonos en cualquier responsabilidad. Y si somos realmente sinceros, veamos nuestras responsabilidades, las mías también. Cuando precisamente desde diácono se me entregó el libro del Evangeliario para que lo leas y medites, y leyéndolo y meditando lo vivas. Y después el orden sacerdotal o el ministerio del orden igualmente, que ofrezca por los hombres los pecados y por mis pecados,
y también sea dispensador de los misterios de Cristo. Bueno, pues cada quien debe de verse como padre, esposo, bautizado principalmente, para poder así ser misioneros, no tocando puertas o predicando a gritos por las calles o bocinas, sino con nuestros hechos de vida y, sobre todo, como José y María, en la aldea de Nazaret, que nadie tuvo conocimiento de ellos y pasaron inadvertidos, e inclusive el Señor Jesús. Pasamos ahora a el santoral de esta semana. Son 2 santos solamente. Por un lado, San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la Iglesia, 1521-1597. Nació en los Países Bajos y estudió en Alemania y Bélgica, donde se unió a los jesuitas. Ordenado sacerdote, publicó tratados de los padres de la Iglesia y dio clases de retórica. Fue nombrado teólogo del cardenal de Augsburgo para el Concilio de Trento. Algo más tarde fue nombrado provincial jesuita en Alemania, Bohemia y Austria. Fundó varios colegios jesuitas. Durante su vida, puso su conocimiento y energía al servicio de la renovación de la vida católica y la profundización en la fe. Es famoso por sus catecismos, compendios de la doctrina cristiana, que tuvieron cientos de ediciones en muchos idiomas y han tenido una enorme influencia en la formación de los cristianos de muchos siglos. El plan del actual catecismo de la Iglesia está inspirado en la gran tradición de los catecismos, que se apoyan en 3 pilares: credo, sacramentos, vida de fe y oración. Pedro Canicio, del mismo modo, se esforzó por hacer la fe comprensible a diversas audiencias. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo a los santos y santas de este último domingo de Adviento, el 23 de diciembre. Celebramos a San Juan de Ketty.
1390-1473. Nacido en Cracovia, Polonia, este hombre brillante ingresó joven en el seminario y obtuvo un doctorado en filosofía. Fue ordenado sacerdote y fue profesor de una escuela conventual y más tarde en la Universidad de Cracovia, donde llegó a ser el decano de la facultad. Transcribió innumerables tratados teológicos y se distinguió por su fidelidad a la doctrina. Se dice que despertó algunas envidias y fue enviado a una parroquia remota. Juan era un hombre humilde e intentó hacer lo mejor en la parroquia, pero parece que al principio no convenció a sus feligreses, hasta que, poco a poco, con su bondad y su caridad para con los pobres, se fue ganando su corazón. Regresó luego a Cracovia, donde continuó su enseñanza. En todo momento, trató a sus adversarios con bondad y no cedió a las agresiones, sino que respondió con paz. Un hombre de una gran afabilidad y buen humor. Juan nos da el ejemplo de mansedumbre y paciencia en todos los momentos de la vida. Se podría decir que vivió en el Espíritu y estuvo lleno de sus dones, de los que nos dice el Catecismo. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo recibieron. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. El Catecismo en el 1831. Lo podemos consultar. Buenas noches, buenas tardes para todos, hermanos y hermanas, y gracias por habernos escuchado y entrar con estas líneas a su corazón y pensamiento, y ante todo, creciendo y madurando nuestra fe, como también acceder a la liturgia para que sea participativa, consciente y provechosa. Feliz noche y tarde para todos. Si Dios nos prestara vida, nos veremos la siguiente semana. No se olviden dar un like o una suscripción. Muchas gracias para ustedes y que la Santísima Virgen y nuestro Señor, que ya viene en este primer momento, nos vaya cada vez impregnando de su mensaje para el proceso de nuestro camino.